Muy buenos días a todos. Primero, darle la gracia a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología en representación de nuestro querido delegado, el doctor Francisco Duarte, quien nos hiciera la invitación de que hoy yo pudiera compartir esta plática con ustedes. De verdad que para mí es un gran desafío tener personas en ese escenario sentado. Yo tengo neurogastro, yo tengo personas que han participado en los consensos de reflujo, así que eso es un desafío, pero aquí estamos. Este es el contenido que yo le he preparado en la mañana de hoy y debo decirle de antemano que no tengo conflicto de interés. Haciendo un poquito de introducción, todos sabemos lo que es el reflujo, pero vamos a hablar que es un trastorno gastrointestinal crónico y que provoca la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago. Y tenemos la clasificación que va a ser de 3 tipos. La primera es la enfermedad por reflujo no erosiva, la segunda es la esofagitis erosiva y la última es el esófago de Barre. La prevalencia va a ir desde que el reflujo no erosivo es el más prevalente, el erosivo y la enfermedad de Barre va a ser el 30% y el 6% en el 12% de los pacientes respectivamente. Esta clasificación, todos los que estamos en este salón la conocemos, es usada desde más de 20 años y es la que se está utilizando actualmente. Tenemos que la grado A es la ruptura de la mucosa de menos de 5 milímetros que se extiende entre la parte superior de 2 pliegues mucosos, mientras que la tipo B es una o más ruptura de la mucosa mayor de 5 milímetros que se extiende entre la parte superior de los pliegues. Mientras que la C, y quiero que prestemos mucha atención porque más adelante en el manejo vamos a hablar mucho de lo que es la tipo C y la tipo D, que viene siendo la C, una o más ruptura de la mucosa que contienen entre las partes superiores de 2 o más canales mucosos, pero que involucran menos del 75% de la curvatura, mientras que la tipo D es la que va a afectar más del 75% de la circunferencia esofágica. Me dio mucha pena ver este mapa, nosotros no estamos ahí. Y ustedes todos saben por qué. Nosotros no tenemos estadística y por ende no estamos. Entonces vemos que lo que tienen el menos del 10% tenemos a Francia, tenemos a China y ya lo que tienen mayor por ciento Estados Unidos, Canadá, Brasil, entre otros. Esta enfermedad ha sido muy estudiada y ha sido por eso muy estudiada y por eso tenemos varios consensos. Por ejemplo, tenemos el consenso de Montreal, que fue en el 2006, el de Roma 4 en el 2016 y el consenso de Lyon en el 2018. Pero nosotros, los de América Latina, no nos quedamos atrás. Y se han hecho varios consensos buscando cuáles son los mejores criterios para nosotros hacer el estadiaje de esta patología. Y vamos a ver que como toda patología tiene factores de riesgo, entre ellos tenemos la obesidad, el sexo masculino y tenemos el tabaquismo. El exceso de peso puede aumentar la presión abdominal, por lo que puede aumentar lo que es el reflujo ácido. El sexo masculino, gracias a Dios, es el que tiene una mayor prevalencia. El tabaquismo puede debilitar el esfínter esofágico, por lo que puede facilitar el aumento del reflujo. Y el alcoholismo, el consumo excesivo de alcohol puede irritar y debilitar el esfínter esofágico inferior, mientras que el nivel de educación, estos son factores que están asociados con una mayor prevalencia de vida por su vida poco saludable y el poco acceso limitado a la atención médica de calidad. El consumo de grasa, de dulce y sal, esta dieta puede aumentar el riesgo de reflujo. Manifestaciones clínicas. La piedra angular de esas manifestaciones va a estar representada por la pirosis en un 60%. Y aquí quiero decir algo. No todo lo que pirosis es reflujo gastroesofágico. O sea, nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de pirosis, ¿qué tipo de pirosis es? Si es una pirosis funcional, que la vamos a mencionar aquí, por lo que de eso va a depender el manejo. Tenemos la regurgitación ácida, tenemos la disfagia y aquí entran lo que son las manifestaciones extraesofágicas. Mucho cuidadito aquí con el dolor de pecho,
con la laringitis, la tos crónica, el asma, la erosión dental y la sensación de anugo en la garganta. La laringitis y el asma han entrado en unos factores en controversias en algunos autores. Y esto se debe a que nuestros queridos amigos neumólogos y los otorrinos dicen algunos autores, algunas guías, de que han sobrepasado diciendo que es de reflujo. Y muchos de estas laringitis se deben a algunos factores propios de la laringe y otros factores extrínsecos del asma. Así que nosotros, cuando nos lo refieren, tenemos que tener mucho cuidado. Lo mismo que cuando el paciente tiene dolor de pecho. El paciente que nos llega a nosotros con dolor de pecho, que nos lo refieren porque es un dolor por reflujo esofágico, tenemos que tener cuidado que ese paciente haya estado en buenas manos de un cardiólogo y conocer el estadiaje que debe tener. No solamente con un electro, tengo cardiólogo en esta sala también. No solamente un electro, un ecocardiograma y las enzimas nos hacen el diagnóstico de cardiopatía isquémica, sino que existe lo que se le corre de calcio y lo que es la gammagrafía. Entonces, todo esto es tan angiotad, es la que nos va a decir a nosotros para que estemos tranquilos y no le hagamos una endoscopía a un paciente que esté con una angina inestable, con una cardiopatía isquémica. Entonces, las complicaciones las sabemos. Todo está bien hasta que llega la esofagitis. Nuestra misión, nuestra cuota de responsabilidad como gastroenterólogo es evitar el esófago de Barre y por ende evitar lo que es el esófago, el cáncer de esófago. Hay pacientes que luego de diagnosticado un Barre te hacen un cáncer de esófago en un año. Entonces, ¿cuáles son esos medios diagnósticos de los cuales yo dispongo? Nosotros disponemos de bastante. Tenemos uno que es la historia clínica. La historia clínica sigue siendo esa piedra angular para todo diagnóstico. Una buena historia clínica nos puede ayudar. Lo otro es la endoscopía alta. En la mayoría de nuestros hospitales estamos haciendo endoscopía. Por lo tanto, es un medio que lo tenemos acá y que podemos utilizarlo y que nos va a ayudar bastante. Lo otro es la respuesta a los medicamentos como los inhibidores de bomba. Nos van a servir de diagnóstico y nos van a servir de terapéutico. Pero la piedra angular para hacer este diagnóstico, aunque es un poco costosa, es la pechometría y la manometría. El esofagograma se usaba en los años 50, 60 y 70, que era el método diagnóstico por excelencia. Se le daba el trago de bario al paciente, se ponía de lado de cúbito supino y este era lo que teníamos. Hoy en día nosotros lo utilizamos solamente para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, como por ejemplo lo que es la acalasia, la cardiopatía isquémica, la esofagitis eosinofílica, la dispepsia no ulcerosa y otra que nos da mucha carpeta, que es la gastroparesia. También debemos hacer el diagnóstico diferencial con neoplasias esofágica y gástrica y enfermedad de úlcera péptica. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí vamos a comenzar en materia. El tratamiento va a estar dirigido dependiendo de la severidad y de la sintomatología de los daños del esófago. Esto tenemos que tenerlo bien presente. Y hay dos acápites que yo quiero resaltar en la mañana de hoy, que son los pilares del tratamiento. Un paciente con sobrepeso es un paciente que ningún inhibidor de bomba no lo va a mejorar. Si el paciente no rebaja, si tiene un índice de masa corporal mayor de 25 y un paciente que no debe fumar ni juca, ni cigarrillo electrónico, nada que sea de fumadera. Y lo otro es que no debe tomar alcohol. Otras de las recomendaciones, acostarse 2 o 3 horas después de comer. Hay muchas medidas que se usaban en el pasado y que hoy en día ya no se están usando. Cuando nosotros mandábamos, digo porque todos lo hemos mandado, acostarse el paciente del lado izquierdo. Eso sí mejora los síntomas, pero usted no puede tener durante meses un paciente acostado de lado todo el tiempo. Incluso tendremos que amarrarlo para que no se mueva. Pero se han descubierto a lo largo de los años de que estos pacientes han tenido lesiones en la médula y en la columna cervical de tanto estar acostado. Entonces, es uno de los procedimientos que ha ido dejándose en desuso. Y esta diapositiva es la que responde al título de mi exposición. Nosotros, en nuestro país, tenemos un arsenal de medicamentos que incluso en Estados Unidos no están disponibles, que incluso en Europa tampoco.
Recuerden que para ello usar los medicamentos necesitan muchos estudios, que esté aprobado por la FDA, entre otras situaciones. Contamos con el omeprazol, con el rabeprazol, con el lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, delanzoprazol. Los únicos que no tenemos son los PICADs, que llegaron desde el 2019, 2020 y siguen siendo la sensación del momento. Pero ha ido bajando un poquito cuando se han hecho estudios y se han comparado con otros medicamentos. Entonces, ¿qué medicamento, qué inhibidor de bomba nosotros necesitamos para poder ayudar a estos pacientes? Que esté disponible, tanto para mí como médico como para el paciente, que sea eficaz, que tenga una rápida acción y buscar ese que se puede usar independientemente de las comidas. Todas las guías, que es lo que yo vengo a hablar, no vengo a hablar de experiencia de Isabel Ramírez, sino vengo a hablar de lo que dicen las guías, recomiendan 2 medicamentos de estos que están aquí y en tercer lugar 1. El primero, ellos recomiendan el rabeprazol, que no ha sido un medicamento que se ha desarrollado mucho en nuestro medio, y el segundo es el esomeprazol. La guía americana recomienda el esomeprazol como número 1. Otro de los medicamentos ya en América Central, y eso es el deslanzoprazol. Recomiendan y dicen que el lansoprazol y el pantoprazol no tienen mucha efectividad en el reflujo, por lo que ellos no lo recomiendan. Están indicados en otras patologías como úlcera gástrica, gastritis y demás. En el pasado nosotros usábamos otros medicamentos, no un pasado tan lejos, pero lo que se hacía era que nosotros usábamos un inhibidor de bomba y lo combinábamos con un inhibidor de la histamina. Hoy en día hay algunos fuera del mercado. Lo que estamos usando es cimetidina y famotidina, pero cada vez ha ido menos en descenso. Los procinéticos, la metoclopramida y el baclofeno, no sirven para reflujo, pero sí lo usamos de coayudante cuando el paciente tiene una dispepsia, cuando el paciente tiene gastroparesia, cuando el paciente tiene digestión lenta, para que nos ayude al vaciamiento, porque si el estómago dura mucho tiempo lleno, va a haber un rebote y el ácido va a subir. Entonces, luego de esto tenemos unos medicamentos que están muy de moda. Y aquí nosotros es la diferencia del gastroenterólogo quizá con otro especialista que pueda haber paciente con reflujo. Debemos hacer el diagnóstico diferencial. Si el paciente tiene una pirosis funcional o si es un reflujo gastroesofágico. Porque si tiene una pirosis funcional, le vamos a dar todos los inhibidores de bomba y el paciente no va a mejorar. Gracias a este descubrimiento que se ha hecho hoy en día, nosotros podemos hacer esta clasificación. Pero para llegar aquí hay que hacer todos los diagnósticos que yo le mencioné anteriormente. Con esos diagnósticos, principalmente con la pH-metría negativa y este paciente diciendo que tiene reflujo, nosotros podemos hacer este diagnóstico. Entonces, dentro de los neuromoduladores viscerales tenemos los antidepresivos tricíclicos, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otros. Y por último, el tratamiento de la cirugía. Para llevar a estos pacientes a cirugía, nosotros tenemos que hacer un consejo multidisciplinario docente, en donde no solamente participa el cirujano ni el gastroenterólogo, sino que es un manejo multidisciplinario en donde debe también estar el paciente y decirle cuáles son los pros y los contras. Anteriormente, este método se le daba a los pacientes que eran no respondedores. Hoy en día se le da a los que responden a inhibidores de bomba de protones, pero principalmente a pacientes que son jóvenes, que no quieren tomar mucha pastilla, que tienen alergia o que tienen intolerancia al IVP. Y el paciente que más califica para este es el que tiene hernia hiatal gigante, preferiblemente mayor de 4 milímetros. Entonces nosotros tenemos que saber qué paciente vamos a mandar. Si mandamos a un paciente que tiene una pirosis funcional a operarse, ese es un error garrafal, porque este paciente no va a mejorar con la cirugía, porque ya sabemos que su problema no está ahí. Dentro de la cirugía más estudiada está la fundiplicatura de Neeson, la estreta. Hay varias técnicas de cirugía, pero les recuerdo que debemos nosotros tratar de ver qué es lo que más le conviene al paciente. Y todas las guías que revisamos y los estudios dicen que al cabo de 4 años, usando el inhibidor de bomba correcto y con la cirugía,
hay muy pocas diferencias. Yo le quise traer este estudio que es donde comparan los Picans o el vonoprazan precisamente con el esomeprazol. Y si nos fijamos, acá, ellos lo compararon y miren los resultados, que no son, miren, son muy similares. Y por esto, una opinión mía, y que quizá por esto los Pican desde el 2021, que Europa y Estados Unidos lo están estudiando, no lo han desarrollado para reflujo. Estados Unidos lo tiene disponible para aquí, para el Helicobacter pylori. De América Latina lo tiene Brasil, y en Argentina comenzaron a usarlo, y México. Nosotros no lo tenemos, todavía nosotros no nos llega. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes que van a tener un periodo indefinido de tratamiento? Que esto es muy importante. Entonces tenemos dos tipos de pacientes. Acuérdense que cuando le hablé de la clasificación de la esofagitis de Los Ángeles, le dije que lo íbamos a mencionar más adelante. Tenemos la esofagitis C y D y los pacientes que tienen Barre. Los que tienen esofagitis C y D para evitar que no haga un Barre, y el que tiene el Barre para evitar que no haga el cáncer. Yo le quise plasmar aquí la guía de la AGA, la última guía que tiene la Asociación Americana de Gastroenterología para el manejo de reflujo, para que vean todo lo que yo le he dicho hasta ahora, para lo que corroboremos juntos. Ellos hablan que el paciente que tiene síntomas típicos de ERGE se le debe hacer un ensayo terapéutico. Recuerden que ellos recomiendan 40 miligramos una vez al día y que lo que vamos a esperar la evaluación es de 4 a 8 semanas. En los pacientes que tienen una resolución sostenida, vamos a ver que se le puede comenzar a una dosis más baja, si damos 40, darle 20, y ver aquí que si con esa dosis estos pacientes se puede hacer el detete, si lo podemos quitar. Recuerden que ya pasamos de 8 semanas. Y luego tenemos en estos pacientes, a los pacientes que reciben IBP crónico, que sea durante más de un año, para nosotros seguir con ese paciente de más de un año, debemos hacerle la prueba antirreflujo, o pH-metría o manometría. Sin embargo, en los pacientes que tienen una respuesta parcial o nula a los síntomas, ellos recomiendan que, aunque ellos recomiendan 40 miligramos al día, que aunque no esté aprobado por la FDA, comenzar a darlo 40. Y si no tenemos la respuesta, podemos cambiar de secretor. O sea, podemos cambiar del inhibidor de bomba. Y si ese paciente sigue con una respuesta parcial o nula a los síntomas, entonces ese paciente se le debe hacer una pH-metría y volver al logaritmo donde el paciente que no responde, y ustedes saben por dónde vamos. Vamos para los neuroreguladores viscerales. Entonces, ¿qué hacer ya luego que yo tengo el diagnóstico de reflujo? Lo primero es que debo decirle al paciente, aquí tenemos los dos una cuota de responsabilidad. La cuota mía y la cuota del paciente deben estar claras. Lo primero que debo decirle, usted tiene una enfermedad incurable pero tratable. Usted tiene un riesgo de padecer cáncer, pero usted, si tiene sobrepeso, debe bajar de peso. Usted no debe fumar, no debe tomar alcohol y debe controlar algo que todo lo que estamos aquí tenemos, que es el estrés. Hasta ahí es la cuota del paciente. Pero mi cuota de los gastros que estamos aquí es ver cuál es el medicamento que le vamos a indicar a este paciente para controlarle. Aquí comienza, recuérdense, la misión de nosotros los médicos, prevenir y curar y orientar a los pacientes. Entonces yo debo ser una buena elección. Si tengo inhibidores de bomba de primera, segunda y tercera generación, lo de tercera no lo tengo en el país, pero le acabo de decir con los estudios cuáles son los medicamentos recomendables, entonces ya ustedes saben lo que tenemos que hacer. En Estados Unidos, ellos están utilizando el omeprazol con bicarbonato. Todavía no terminan de investigar el esomeprazol con bicarbonato. Ellos dicen, las guías dicen que cuando ellos hacen la comparación del omeprazol con el bicarbonato, alcanza los niveles de esomeprazol. Centroamérica, Colombia, Brasil, Argentina, se está usando el esomeprazol con bicarbonato y los estudios que ellos han hecho han sido muy fructíferos y han dado muy buenos beneficios. Recuerden que nuestras abuelas usaban el bicarbonato solo,
Cuando se usa el bicarbonato solo, al cabo de unos minutos el paciente mejora, pero al cabo de unos minutos esas bombas destallan. Entonces, con el omeprazol o con el esomeprazol que se da combinado, hay una mejoría satisfactoria, porque cuando se da con el bicarbonato, esto alcanza los niveles hemáticos en cuestiones de minutos. Los demás que no tienen bicarbonato tienen que ir al duodeno y para alcanzar la concentración plasmática, eso tarda. Que yo quiero que nos llevemos a casa en la mañana de hoy, decirle que el ERGE es una condición altamente prevalente, que si hay síntomas característicos podemos iniciar con el IVP de 40 miligramos una vez al día y si los síntomas son muy fuertes podemos usar 2 al día, que el paciente debe bajar de peso si tiene un índice de masa corporal mayor de 25, que no debe fumar, que debe bajar el estrés, y que la pH-metría y la manometría son las piedras angulares, aunque son costosas, pero son las piedras angulares para nosotros poder hacer el diagnóstico y hacer el diagnóstico diferencial por si estamos frente a una pirosis funcional. Decirle también que tenemos en la actualidad medicamentos para la pirosis funcional, que son los neuromoduladores viscerales disponibles, y que la neuromodulación ha evolucionado el enfoque terapéutico y la mejoría de los síntomas del ERGE. Señores, muchas gracias.